Libro de 1 Corintios 13, 4, que el amor no es jactancioso. A continuación dice, el amor no se envanece. ¿Qué es algo vano? Porque el amor no debe ser vano, el amor de Dios, ¿no? Algo vano es algo superficial, algo vacío. Mi marido ayer me decía, y sí, como un huevo que solo contiene la cáscara, está bien formadito, pero adentro está hueco. Ese es el amor vano que no debe existir en un hijo de Dios y dentro de una familia cristiana, ¿no? Un amor vano donde por ahí hay apariencia, por ahí se asemeja a ese amor, a esas familias que a veces encontramos en las fotos de una aseguradora, ¿vieron? O de una prepaga, que se ve la familia feliz. Está lindo y es una manifestación de lo que hay adentro, pero también puede existir, y es triste porque a veces por ser cristianos queremos esconder nuestras falencias y podemos sacar a la luz algo que no es y mostrar ese amor superficial, pero que en realidad es hueco. Cuidemos entonces que nuestro amor sea un amor verdadero, y ese amor verdadero está plasmado en las Escrituras, ¿no es cierto? Las características que tiene, ¿no? Primero que nada, estando unidos a Cristo, vamos a tener ese amor verdadero, siendo temerosos de Él, tomando determinaciones conforme a la palabra, practicando todo lo que Él nos ha mandado desde el perdón en adelante. Se irá desarrollando en nosotros ese amor verdadero, que muchas veces fue apagado por cuestiones de nuestro pasado, por relaciones que hemos tenido y han sido nocivas para nuestra alma, para nuestra conducta, y muchas otras razones también que pueden hacer que la manifestación del amor no sea la que Dios quiere, ¿no? Entonces, pidamos a Cristo que, como todo día tenemos que hacer, pedir que el Señor nos dé más de su amor. Ser temerosos y buscar y esforzarnos y rendirnos a Él. Por eso hablamos también de la oración, porque el Señor en oración hace mucho, hace todo, diríamos, y así poder practicar ese amor que no es vano, un amor que realmente nace de adentro, que es sincero, ¿no? Y un amor que realmente tiene todas las letras que lleva la palabra. Esto quería compartir con cada uno de ustedes para que estemos atentos, porque se viven dentro de las familias, como veníamos hablando ayer también con otra hermana, dentro de las familias, tanto en el mundo, y quiere permear la iglesia, se viven cosas muy tristes donde el amor no se manifiesta. Entonces debemos como cristianos procurar tener el amor de Cristo, ser llenos de su amor, de ese amor puro, ese amor pacífico, ese amor amable, para que así podamos desarrollar una vida en Cristo, amorosa como Él quiere, y que ese amor se traslade a nuestras familias, a nuestros hijos y a todo nuestro entorno. El título del mensaje en esta mañana es Esperanza para tus seres queridos, para los míos, para los tuyos. Y vamos a leer un versículo que va a ser el punto de partida que nos va a lanzar a esta reflexión y ayudarnos a entender qué parte nos toca, si es que nos toca algo, por el bien de nuestros seres queridos, la salvación, que es lo más importante, de nuestros seres queridos, como lo es para nosotros. Amén. Bien, Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí
que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Tome asiento, mi amable hermano, por favor. Y empecemos por ver esta bienaventuranza, como muchas otras de la Biblia, que nos hablan claramente de algo que venimos apuntalando desde la iglesia, desde el principio, y ahora mucho más en esta última década, la familia. Evidentemente aquí habla de una bienaventuranza para la familia, pero parte, si se dan cuenta, de cualquier persona, pero fundamentalmente cuando empieza a desarrollarse el Salmo, habla de aquel varón que teme a Dios y anda en el camino de Dios. Temer a Dios y andar en el camino van de la mano. Es como la fe salvadora y las obras. No van separadas, nunca van separadas. La persona que es salva, obra porque es salva. No obra para salvarse, sino porque es salva, obra. Porque Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Él es quien transforma nuestro corazón y quien nos empuja a las buenas obras. Y quien nos empuja a combatir contra las malas inclinaciones de nuestra naturaleza humana, contra las cuales tenemos que convivir. ¿Hasta cuándo? Mientras vivamos en esta tierra, conviviremos con una ley que nos deleita en el interior, a los que somos salvos, ¿no? En la ley de Dios, y una ley que en nuestros miembros se rebela contra la ley de Dios. Pero allí estará el libre albedrío en acción. ¿Qué vamos a elegir? ¿Obedecer a Dios o obedecer a la carne? ¿Y qué vamos a obedecer? Y dependerá de qué es lo que deseemos o hacia dónde esté inclinado nuestro corazón. Recuerde esto, que usted va a decidir lo que más ama. Usted me puede decir, yo soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy salvo. Bueno, correcto, no discuto eso ahora. Lo que sí sé es que usted es libre para decidir, pero lo que también sé es que usted va a decidir por lo que usted más desea. Yo también. Yo voy a terminar decidiendo por lo que yo más deseo dentro de mi corazón. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Porque si en tu corazón hay otra cosa que no es la vida de Cristo, vas a decidir, aunque sepas de la vida de Cristo, vas a decidir por otra cosa que no es la vida de Dios, sino la vida que parece a la de Dios y en realidad es un camino ancho que lleva a la perdición. Bien, la Biblia describe a la mujer que como vid lleva fruto a los lados de tu casa. Creo que no hay nada más lindo que imagínese en un área desértica tener una planta tan linda como la de las uvas, ¿no? Que trae, bueno, también hay una implicación acá porque el vino es sinónimo, no hablo en términos humanos, terrenales, sino en términos espirituales. El vino se asocia con la alegría, ¿sí? Y tener una vid y una mujer que es como vid a los lados de la casa, es tener una mujer que trae alegría a la casa. Esa mujer que tiene un corazón afable y apacible, que es de grande estima, ¿cómo? ¿De quién? Delante de Dios. Fíjense que inclusive los hijos serán como plantas de olivo alrededor de la mesa. Hermanos, el aceite de oliva es el aceite más caro que hay. Bueno, no sé si hay otros aceites que no se usan tanto, pero el aceite de oliva es el aceite de mayor calidad nutricional. El aceite de oliva es el aceite que, a pesar de ser calentado, conserva sus nutrientes, que son indispensables para nuestra vida. Y a veces no lo consumimos, una porque es caro y otra porque no estamos acostumbrados. No así, por ejemplo, en España, en el Mediterráneo, se utiliza más el aceite de oliva. Cocinar con aceite
aceite de oliva. Debería acostumbrarse, por lo menos para evitar la fritanga, como se dice allí. Va a ver qué diferente es. Los otros aceites tienen nutrientes que no son del todo saludables, no así como el aceite de oliva. O sea que habla que el aceite de oliva tiene particularidades muy valiosas. Aparte, sirve como conservante, sirve como condimento, sirve para transportar también mercadería, para conservar a través del tiempo, bueno, multitud de cosas, ¿no? Más allá de su valor nutricional. Bueno, evidentemente son figuras. Habla de que no hay nada mejor que tener en casa hijos que sean una bendición, hijos que son de la mejor calidad. Pero fíjese, ¿esto quién lo va a tener? Dice la Biblia. Todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y es una bienaventuranza, es como la bienaventuranza. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero nosotros, fíjense, vivimos en una sociedad que está acostumbrada a dar o a reclamar. Y sin querer nosotros somos, si no estamos metidos en Cristo, metidos en el movimiento del Espíritu Santo dentro de la iglesia, se nos pega, lo que tenemos alrededor se nos pega. Usted le ha pasado, usted está en un ámbito donde todo el mundo dice malas palabras y se le terminan pegando. Donde todo el mundo comienza a quejarse de los políticos, usted se le termina pegando eso. Donde todo el mundo habla cosas obscenas, usted no quiere, pero tarde o temprano entra. El que se junta con sabios será sabio, el que se junta con necios, bueno, va a terminar mal, dice la Biblia, ¿no? Esto habla de cuando uno voluntariamente lo hace. Obviamente, si la Biblia dice no juntéis con alguno que llamándose hermano es adúltero, fornicario, idólatra, con el tal ni aun comáis, ¿no? Pero no juntarse con ningún ser humano porque entonces sería necesario salir del mundo. Dice, no, bueno, bien. Entonces, la Biblia habla sin duda que hay una bienaventuranza en tener una linda familia, ¿no? Una linda familia. Ahora, ¿a cuánto le gusta esta bienaventuranza? A mí me encanta, es obvio, me encanta. Bien, saben, tengo una buena noticia, esta bienaventuranza es para ustedes, es para mí. Es para todo aquel que quiera temer a Dios y andar en sus caminos. Y usted sabe que temer a Dios no es cuestión de tener un miedito, de que Dios te haga algo, de que te pase algo, que tengas un accidente, porque no hiciste esto, o te venga una maldición. Eso no es temer a Dios. Algunos tienen el concepto del temor de Dios como, si hago algo me va a pasar otra cosa. Y bueno, hay en este universo Dios ha creado un par de elementos que podríamos denominar acción y reacción. Hay un hecho y su consecuencia. Hay una acción y hay una reacción. Hay un creador y hay una creación. Siempre hay algo que origina. Usted no está neutro. Usted, su corazón, su mente, está inclinada siempre para algún lado. Usted no está neutro nunca. Usted va a terminar decidiendo por lo que está en su mente. Usted llena su mente de algo y de eso va a terminar decidiendo. Así decide el mundo, ¿no? ¿Por qué decide el mundo irse al infierno? ¿Por qué? Porque ama más el error o la ausencia de la verdad que la verdad misma. O sea, la conoce la verdad, pero ama más lo que no es la verdad, las tinieblas, la ausencia de verdad. Y por eso es condenado, porque no quiere amar la verdad. Bueno, temer a Dios, respetar esa verdad y aplicarla, vivirla. La persona que esa verdad de Dios la respeta, porque eso es temor de Dios, respetar todo lo que Dios dice, asumirlo como verdad absoluta, como referencia en la vida, como punto de partida para pensar, decidir y evaluar. ¿Está? Cuando uno respeta así la palabra y así a Dios, entonces uno teme a Dios. Como uno valora la palabra, la cree, la pone por obra. Por eso decíamos que muchas personas muchas veces no oramos porque no creemos que la oración pueda llevar algo. Sin embargo, la Biblia dice que la oración del justo es eficaz y ¿qué más?
y puede mucho. Sin embargo, nosotros no oramos mucho porque no creemos que sea eficaz y pueda mucho. ¿Pero por qué no lo creemos? Bueno, eso ya es algo que usted tiene que analizar. Allí decía el hermano, hablaba el hermano Hugo, ¿tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios que la da abundantemente y sin reproche. ¿No tiene fuerza? Dios el que multiplica las fuerzas y el que le da fuerza al cansado, y el que le multiplica a los que no tienen ninguna. Es el único que multiplica por 0 y saca algo. Porque 0 por toda la cantidad, menos en Dios. Menos en Dios. Que 0 fuerzas por la de Dios da fuerzas. Esa es la cuenta, la matemática de Dios, que no es la matemática de nosotros aquí en la tierra o en el universo. Dios te puede dar fuerza, te puede dar sabiduría y te puede dar fe. De hecho, Elga citaba hoy, ya sabemos todos, Gálatas 5:22, decía, amor, gozo, paz, paciencia. La repetimos tantas veces. ¿Y cuál es uno del fruto del Espíritu? La fe. ¿Tiene falta de fruto? Pídale a Dios. Pero a veces no recibimos, ¿por qué? Porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal para gastar en nosotros, solamente en nosotros. Entonces, ven que muchas veces es cuestión de una mala fe en nosotros, una carencia de fe por falta de entender la realidad de la Escritura. Por eso que ustedes nos ven, cuando los que pasamos aquí vemos la palabra y a veces lloramos porque estamos contemplando a Dios cuando vemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son la expresión escrita de Dios. ¿Y Cristo qué es? La expresión física de la Escritura. Porque el Espíritu es la palabra. Y la palabra es el Señor. Y Él ha puesto su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Y al Hijo del Hombre, ¿por dónde lo ha puesto? Por encima de todas las cosas. Y el que ve al Hijo, ve al Padre. Hay una congruencia absoluta, hermanos. Entonces, cuando uno está viendo la palabra, está viendo a Cristo, porque Cristo es la expresión física, humana, de lo escrito. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Estudie la Biblia. No hace falta que se le aparezca. Ay, cómo quiero que se me aparezca Jesús. Yo un día también se lo pedí. Y un día el Señor me hizo entender, ¿para qué ver mi apariencia? Si mi apariencia está en eso. ¿Vos lo que querés una estampita? No, Señor, no quiero una estampita, quiero verte a vos. Bueno, mira mi palabra, porque el que ve mi palabra me ve a mí. Y Jesús dijo, el que me ve a mí ve al Padre. Listo, entonces ya está todo solucionado. Entonces no va a juntar estampitas, ¿verdad? Bien, bueno. Entonces, vemos que evidentemente hay una bienaventuranza en un punto. Vamos a volver a este punto, en el de temer a Dios, que ya entendió el concepto, y andar en eso que usted respeta. Si lo respeta, lo hace suyo, lo hace parte de su vida. Entonces, voy a definir antes que otra cosa, lo que justamente no es una familia, o una familia disfuncional, ¿sí? ¿Qué es una familia disfuncional? ¿Sabe lo que es una familia disfuncional? Una familia en la que los conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y regularmente. O sea, todos cometemos errores en nuestra familia, ¿verdad? ¿Quién no tuvo en algún momento un entredicho, un enojo? Uno durmió para un lado y el otro para el otro. Bueno, ¿quién no tuvo en algún momento alguna diferencia? ¿Verdad? Claro. Pero eso no es una familia disfuncional. Es un rollo momentáneo que tuvimos. ¿Sí? No le creo a alguien que dice, ay, nosotros somos dos ángeles. Nos chocamos las alas, por eso nos separamos un poco. Yo no creo eso, hermano. Pero también sé que una familia disfuncional es aquella que en los conflictos, el abuso por parte de los miembros, la mala conducta, el mal hablar, se produce continua y regularmente. Continua y regularmente, o sea, todo el tiempo, todos los días.
lo que lleva a otros miembros, o sea, hijos, a acomodarse a tales acciones. A veces los convivientes se acostumbran a tales acciones, y a veces los niños, los pequeños que crecen en tales familias disfuncionales, crecen con el entendimiento de que tal condición de vida es normal, que esa es la forma de vida. Eso es una familia disfuncional. Cuidado, no confundir familia disfuncional con monoparental. ¿Qué es una familia monoparental? Que tiene la familia donde hay un solo papá, una mamá, un papá. Bueno, ¿y eso por qué puede ser? Bueno, hay muchas razones. La primera, la viudez, por ejemplo. La viudez hace que termine siendo una familia monoparental. Antes tenía los dos papás y, bueno, falleció uno lamentablemente porque Dios así lo determinó en su soberanía, y es una familia monoparental. También puede ser una madre soltera que viva con su hijo. Puede ser, ¿sí? O puede ser el resultado de un divorcio. Bueno, lamentablemente, el resultado de un divorcio. Bien, pero luego que se establece nuevamente y se pacifica el hogar, si es que se pacifica, puede ser una familia funcional, no disfuncional. ¿Está? Entonces, ¿entienden el concepto de familia disfuncional? Es donde los conflictos, las agresiones, el abuso, la mala conducta, las malas palabras, el mal hablar, la crítica continua, la queja, es el diario vivir, y eso termina infectando o afectando o desfigurando la manera de pensar de los niños que crecen en ese ámbito y se crían así, creyendo que robar es normal, que pegarle el papá a la mamá es normal, o que tomar es normal, como algo, cuando digo tomar, ¿no? Piensan que es normal el abuso, el golpe, las malas palabras, el maltrato, la disputa continua. Y esto, digamos, uno dice, bueno, pero pasa en el mundo. Sí, pero lamentablemente, como pastores también, vemos que dentro de la iglesia pasa eso, lamentablemente. Hay familias disfuncionales y durante años en la iglesia de Cristo, o en lo que llamamos iglesia de Cristo. Y siempre uno trata ahí de colaborar y llevar a la familia. Entonces, uno quiere hacerle entender. Por eso la iglesia que dice que es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. O sea, la iglesia tiene que estar parada en la verdad, no en lo que yo me crié. Yo me crié así, yo la entiendo así. Entonces, si usted enseña desde lo que usted experimentó, ya va mal, porque no es usted ni su crianza la referencia para educar a los demás, sino la Biblia es la referencia. ¿Amén? Si usted no se está dando cuenta de que está actuando de la manera que actuaban sus padres y no coincide con la Biblia, usted debe cambiar, porque usted va a traer toda esa inconducta, ya sea violencia verbal, contienda continua, crítica constante. A veces hay, por ejemplo, vamos al ámbito de la iglesia, se habla todo el día mal de los problemas de la iglesia y los hijos escuchan y critica y el hijo termina diciendo, yo no voy más a la iglesia, para ir en esa cueva de gato, de loco, no voy más. Y terminan así. Y la culpa la tienen los padres, no la tiene el diablo, no la tiene la iglesia, la tiene el padre y la madre, que se llenaron de amargura. Y su hijo no está porque quizá, no necesariamente, pero no siempre es así. Pero muchas veces es así, porque la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que vuestra luz alumbre para que todos los que están en casa, ¿qué? Vean. Vosotros sois luz y sal de la tierra. Y si somos luz, como una lámpara estamos puesta en alto, ¿para qué?
para que alumbre a los que están en casa. Ahora, mira que si lo que hay en ti es tinieblas, cuidado, porque al final vamos a estar en oscuridad todos. Ahí entonces está viendo, no hay esperanza para mis seres queridos si yo estoy en tinieblas, y medio que no. ¿Se da cuenta? Ahí está el peligro, ahí está el punto. Si usted es una persona que no teme a Dios, si no practica, es grave el punto. Porque usted no está alumbrando, Dios lo puso para alumbrar y usted está oscureciendo el ambiente con la ausencia de verdad. Usted, yo, cualquiera. Bien, esto se lo enseño, ¿por qué? Y le voy a mostrar por qué. ¿Por qué la iglesia tiene que hacer algo? ¿Por qué la iglesia tiene que enseñar esto? ¿Quiere que le cuente? ¿Sabe qué? Primero le voy a mostrar un gráfico. Vamos a ver un gráfico. Mire esto. Ahí estamos. ¿Ve? 1987. ¿Sabe qué es ese gráfico? Es la tasa a lo largo de los años, desde 1987. Si ustedes recuerdan, en 1987 o por ahí, se promulgó la ley de divorcio vincular. A partir de allí se solucionaron, según se dicen, los conflictos de 2.5 millones de familias que se separaron. Por eso hay un pico de, lo rojo son divorcios, lo azul son casamientos, ¿ven? Hay un pico de casamientos, de revancha, y un pico de divorcios, ¿sí? En el 1987. Luego, todo lo azul son los casamientos. Pero mire cómo han venido a través de los años. Vieron que en el 87 éramos 25 millones de argentinos, jugaremos el mundial. ¿Se acuerdan? En el 86. Bueno, ¿ahora cuántos somos? 47. Somos 47 millones, más o menos. Y viene bajando la cantidad de matrimonio igual a un ritmo terrible. O sea, la gente ya no se está casando. Y los divorcios se mantienen a una tasa, en porcentaje, fíjense, que la cantidad de matrimonios, de los pocos que hay, en comparación con la población, la tasa de divorcio es del 50%. O sea, que se casan 100 personas, 50 se divorcian. Para que lo entienda así fácil. Siendo que somos el doble de gente. Se casan la mitad que antes y se divorcian el doble, o sea que 4 veces más o menos, para que usted le dé la vuelta. Es terrible cómo la familia se ha ido disgregando a través del tiempo. Por eso la iglesia tiene que estar defendiendo continuamente y apuntalando para que esto no entre, porque esto es en Argentina. Podría decirle que entre 1990, escuche estos números, y 2003 se inscribieron anualmente una cantidad de divorcios igual al 35% promedio, ¿no?, de los matrimonios. Es decir, que por cada separación hubo 3 parejas que se casaron. Bueno, pero la cantidad de divorcios siguió aumentando en relación a los matrimonios y desde 2004 la relación es de solo 2 casamientos por cada separación, es decir, que representan el 50% del matrimonio de cada año. Paralelamente fue creciendo mucho la tramitación de certificados de convivencia hasta superar largamente el número de matrimonios. ¿Qué le parece? La gente se junta en concubinato y no forma una familia a la manera de Dios, bajo un compromiso. Recuerde que unirse delante de un oficial público, como normalmente viene aquí el oficial público, es unirse delante de Dios y completa el pastor bendiciendo la unión matrimonial, pastor, ministro, quien sea, bendiciendo la unión matrimonial, sí, porque Dios es el que une. Por eso la Biblia dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, el ser humano. Dios une a través de el oficial público, el juez o quien sea, y
bendice a través del ministro. Pero el que une es Dios y los que deciden unirse son los cónyuges o los novios. ¿Está? Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque esto habla de que esa familia linda que vemos en el Salmo 128 se ve carcomida a través de los años y dígame usted por qué. Porque la iglesia disminuyó, la iglesia se cayó. Dígame por qué las familias no fueron mejorando y manteniéndose más estables. Fíjese, piense, ¿por qué? Si hay promesas tan lindas en la Biblia, hay promesas tan lindas, tan maravillosas, ¿serán mentiras? ¿Serán una ilusión? ¿O será que algo o algún pecado estamos cometiendo la sociedad que no está funcionando la bienaventuranza del Salmo 128? ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios, el diablo o la gente? Y sí, porque el diablo, ¿cuándo apareció? Y antes de Adán y Eva, así que ya era diablo. O sea que el diablo, hubo tiempos donde la familia evidentemente era valorada también. Hubo tiempos en que no, usted me puede decir lo que quiere, bueno, pero la verdad es que si vemos las estadísticas que le doy son del Instituto Nacional de Estadística y Censo, así como censo de la Municipalidad de Córdoba, que ahora le voy a mostrar, son censos, información que es pública y es fidedigna, ¿no? Así como vimos sorpresas en el último censo que hicimos, hubo una gran sorpresa contra todo lo que se hablaba por allí respecto de ciertas cosas. Al final, porcentajes ínfimos, ¿no? Que no son más que lo que siempre existió y que se agrandó hoy. Y entonces, evidentemente, la falta de verdad en la sociedad hace que la gente crea la mentira y que los cristianos crean la mentira, ¿sí? Bueno, ahí ven entonces un poquito. Vamos al siguiente gráfico. Le voy a mostrar un gráfico. Este gráfico que dice allí hasta que la muerte los separe. Este es una estadística de 2017, como dice allí, en varios países. Fíjese en qué países hay más matrimonios por cada 1000 habitantes. Ahí tiene Lituania, Rumania, Turquía, Estados Unidos, Corea del Sur, Suecia, Alemania, Japón, Grecia, ya no leo, México, España, Francia, Portugal, Italia. No aparecemos ahí en el Mundial, me parece. Esta es la cantidad de matrimonios por cada 1000 habitantes en 2017. Fíjense en qué países la gente se casa más. Lituania, Rumania, Turquía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El cristianismo dónde está? Digo, ¿el cristianismo está ahí? Estas son cosas que nos hacen pensar, ¿no? Le voy a poner entonces el último, que es de aquí, de Córdoba capital, o de la provincia de Córdoba. Miren, cae en el sí y el no, dice, ¿no? Esta es una fuente del registro civil municipal de aquí, de 1999 hasta 2015. La línea verde son los matrimonios, la línea roja son los divorcios. Mire, eso es Córdoba. Eso, teóricamente, la familia parte del matrimonio, ¿verdad? Bueno, ¿se da cuenta por qué es importante proteger la familia y ayudar a entender lo que es una familia disfuncional? Porque una familia disfuncional probablemente termine en divorcio. Y al terminar en divorcio terminan siendo víctimas los niños.
Entonces es importante que nosotros apuntalemos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, apuntalemos. Claro, usted dice, pero ya en el barrio no queda nadie creyente, quedo yo. Menos mal. De eso se trata lo que le quiero hablar hoy. De la esperanza para sus seres queridos. Porque evidentemente en el mundo no hay esperanza. Si usted me dice, bueno, pero son estadísticas, esto a lo largo del tiempo fue cambiando. Bueno, bien, saquemos la estadística. La Biblia dice que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál quiere creer, la estadística o la Biblia? Y los dos coinciden. La maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría, hermano entregará al hermano, padres y madres, los hijos matarán a los padres, hermano entregará al hermano y los harán morir, quiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Entonces inclusive vemos, si usted, ¿dónde quiere ver la división? ¿La quiere ver en los partidos políticos? ¿Cuántos partidos políticos había en el tiempo de Alfonsín? Lo radical, peronista, el 3 y después la izquierda, ¿no? Después pasan, ¿no? Los partidos políticos se hacen fuerzas, se hacen frente y todo. Se hacen varios, 3, 4 frentes, se cruza uno, se pasa uno del otro lado. Se dividen las personas. Política. Vea cómo de repente encontramos tantas visiones. ¿Cuántas iglesias había? ¿Cuántos ministerios había? Cuando nosotros éramos chicos, y había pocos, pero ahora hay hasta las iglesias divididas, uno por acá, otro por allá, se van, se enojan, se dividen. ¿Por qué se dividen? ¿Por qué se enojan las personas? Por cuestiones relacionales. ¿Es bíblico eso, dividirse por eso? Pero lo hacen por cuestiones doctrinales, de doctrina esencial. ¿Es bíblico dividirse? Sí, ahí sí. Doctrina esencial, doctrina que tiene que ver con la salvación. Claro, pero doctrina no esencial tampoco es razón para dividirse. Pero la gente no piensa en doctrina esencial, porque no le importa la Biblia, le importa ellos. Nosotros somos los importantes. Nos dividimos porque no me gusta los lentes de la hermana Olga. A mí no me gustan los lentes de la hermana Olga, no me gustan. No me gusta, a mí no me gusta que venga con lente a la iglesia. A mí, perdóneme, pero yo así no vengo. Eso es una tontería. Bueno, estoy haciendo una exageración al punto que llegan algunas cosas que nos dividimos, nos separamos por cosas triviales. No nos ponemos a discutir, bueno, ¿qué vamos a establecer como doctrina esencial? ¿Vamos a establecer las obras o la salvación por fe? No, y la salvación es por fe y solo fe y sola gracia. Amén. Pero a veces comenzamos, no, porque el culto 1 hora y media, que el mensaje 1 hora, 1 hora y cuarto, 2 horas, 15 minutos, 20, 30, 40, 50. No me gusta que el pastor use corbata, tendría que venir sin corbata porque humilla a los hermanos. Cosa. No dice, pero son tonterías. No, pero para otros es importante. Lo valoran tanto, pero no valoran la Biblia, hermanos. Por el amor de Jesucristo. Por eso es importante. Y fíjese cómo Dios denomina a la iglesia. ¿Cómo la denomina a la iglesia? Le dice, Dios hace habitar en un club a los desamparados. Dios hace habitar en un campeonato a los desamparados. Dios hace habitar en rebaños a los desamparados. Dios hace habitar en equipos a los desamparados. ¿Cómo los hace habitar? En familia a los desamparados. Por eso es tan importante defender la familiaridad de la iglesia y no constituirla, la iglesia, en un centro de servicios aptos a todo tipo de cliente creyente. ¿Vos qué querés? ¿Qué tipo de creyentes sos? Bueno, tenés servicios para creyentes acá, tenés el sauna acá, tenés también acá el spa para creyentes chetos y acá tenés la canchita para los que les gusta el potrero. Estoy ironizando un poco, ¿me entienden, no?
de repente sacando esto de que tenemos que adaptarnos al cliente, al que pasa por la puerta, y bueno, viene gente así y hay que adaptarse a ese cliente porque es uno más que diezma y ofrenda. Entonces, cambiemos el mensaje para que el que diezma y ofrenda más no se ofenda, ¿sí? Entonces, ¡tac! Y usted sabe que eso lamentablemente es una realidad muchísimas veces. Pero no podemos vender la verdad porque la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. O sea, no te vendas por nada. Aunque te quedes solo, seguí predicando la verdad, aunque te odien, aunque te maten, sé fiel hasta la muerte. Guarda mi palabra. No tuerza ni a izquierda, ni a diestra, ni a siniestra, así por el centro de mi palabra. Como le dijo Ezequiel, Ezequiel predica, escuchen o dejen de escuchar. Dirán que eres un predicador como cantor de amores y dirán que predicas muy bien, pero no escucharán tus palabras. Le dijo a Ezequiel. Entonces imagínese Ezequiel las ganas que tendría de profetizar él. Dice Jehová que bueno, que si no se arrepienten y... Pobre Ezequiel, pobre Jeremías, pobre Isaías, pobre los profetas. No hay profeta que no matar. Es así. Y el profeta no habla de su propia cuenta, sino hombres inspirados por Dios hablaron por el Espíritu Santo, dice. ¿Y yo qué estoy? ¿Yo estoy siendo inspirado por el Espíritu Santo? No. Yo hablo la palabra inspirada, que es la palabra de Dios. Mucha gente se arroga la autoridad de decir que habla inspirada por el Espíritu Santo. No. La palabra de Dios es la que es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para, ya saben. Pablo no es inspirado por Dios. Lo que escribió Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios, las otras cartas, ¿no? Hacemos a Gálatas, bueno, vamos a enumerarlas todas. Fueron las cartas inspiradas, no Pablo. Pedro tampoco fue inspirado. Lo que Pedro escribió fue inspirado. Juan tampoco fue inspirado. Lo que Juan escribió fue inspirado. Amén. ¿Está? Bien, mire qué interesante. Bueno, veo qué triste eso. Lo tenemos acá en casita esto, en Córdoba. Es triste. ¿Debemos trabajar por la unión de la familia? Sí. ¿Debemos seguir trabajando con los matrimonios? Sí. ¿Debemos apoyar a la iglesia en esta parte? Sí. ¿Debemos apoyar a los papás con los preadolescentes? Sí. ¿Debemos apoyar a los jóvenes con su trabajo con los jóvenes? Sí. ¿Debemos a trabajar con las mujeres solas? Sí. ¿Con las divorciadas? Sí. ¿Con los hombres solos? Sí. Con todos, para que aquel que se sienta solo no se sienta solo, porque Dios hace habitar en familia a los desamparados. La iglesia tiene que tener un espíritu de familia, no de empresa, aunque hay que organizarse, hay que edificar bien, hay que cada uno ocupar su lugar, hay que hacer como el Antón Pirulero, pero no jugar, porque la iglesia es en serio, el Antón Pirulero, cada uno atiende su juego. En la iglesia cada uno atiende su ministerio e interactúa bendiciendo al otro. ¿Así funciona o no? A ver, piruleros. Bueno. Bien, gloria a Dios. ¿Vamos a ser iglesia edificada o no? ¿Va a pelear por la familia de Dios o no? Usted tiene que defender la unidad de la familia. Usted tiene que defender la integridad del matrimonio. Usted tiene que defender, hermano. Yo personalmente tuve la bendición y la gracia, que lamento que no la hayan tenido otros, pero yo fui criado en una familia funcional, gracias a Dios. Mi papá y mi mamá trabajaban todos los días de Dios. Cuando yo era chico, trabajaban hasta las 5 de la madrugada y a veces a mí nos cuidaba un familiar o alguna señora. Y en la temporada de verano, donde más trabajo había, nos mandaban a Paraguay y mi papá y mi mamá trabajaban, pero cuando nos traían, nosotros nos cuidaban. Y yo recuerdo, lo que me queda de mi niñez es que mi mamá me peinaba, recuerdo cuando me limpiaba las orejas, me hacía doler. Seguramente cada uno de ustedes tiene su experiencia.
Pero yo sentía el cariño y el cuidado de mi papá y mi mamá que se desvivían por trabajar. Y cuando fui grande ya y tuve edad para trabajar, a los 12 años ya estuve trabajando con mi papá, mi abuelo, mi mamá, y todos trabajábamos, y ya ahí es donde ya agarré la mala maña a trabajar de lunes a lunes, porque trabajaban todos los días. Mar del Plata se trabaja así, como es la temporada, se trabaja todos los días. Y no hay descanso, y tiene que haber un descanso. Pero así todo, en medio de esa forma de trabajar, siempre tuve la bendición de tener una familia funcional. Y no es porque seamos buenos, sino porque tuve la gracia, gracias a Dios. Quizá me permitió ver y vivir la funcionalidad de una familia para que hoy, siendo pastor, pueda decirle: hermano, sí, se puede vivir aún sin ser creyente. De hecho, se podía vivir antes. Pero se fue perdiendo cuando a Dios se lo fue corriendo del medio. Mis papás y mi mamá no fueron creyentes. Nunca. Recién cuando se murieron, cada uno que se iba muriendo se iba convirtiendo y se iba al cielo. Dios me dio esa gracia. Falta mi mamá, que ahora la voy a ir a ver si la convierto. Pues mamá. La voy a convertir. En el nombre de Jesucristo. Bueno, pero con todo, si seguimos luchando por esto, no somos ni perfectos ni nada, ¿no? Como dije, una cosa es ser perfecto, cosa que nadie es, y otra cosa es ser disfuncional, ¿está? Disfuncional. ¿Entendió el concepto de disfuncionalidad? Y comenzamos a ser funcionales cuando comenzamos a funcionar como Salmo 128, temiendo a Dios y andando en sus mandamientos. ¿Está bien? Uno se estabiliza porque la vida es la vida. Uno ya lo que pasó, pastor, es que mi vida, no mire su pasado, diga, como decía el luthier, suéltame pasado. ¿Sí? No traiga el pasado al presente, porque lo que pasó murió ya, no viene nunca más la eternidad. Pero usted tiene la oportunidad de vivir el futuro, ¿o no? Dígame, si usted tiene la oportunidad de vivir el futuro, ¿no lo viviría como Dios manda? ¿Es tan difícil entender el Salmo 128? El verso 1, ¿es difícil? No. Lo que pasa es que hay que animarse a rendirse a los pies de Jesucristo, hermanos. Pero no tenga miedo. Le voy a contar una historia que le va a abrir la cabeza. ¿Quiere escucharla? Le voy a contar la historia del carcelero de Filipo. Para que usted no vea que es cuestión de poder económico, ni de gran sabiduría, ni de grandes mensajes, ni le voy a traer la primera vez que escuché al pastor Carlos predicar como la gente, le voy a traer el mensaje a mi papá. Bueno, perdóneme, o bueno, dé gracias a Dios si es la primera vez. Puede ser la primera de muchas más. Bueno, Hechos 16:25. Dice, pero a medianoche, no era de tarde, a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, verso 27, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Usted sabe que un soldado romano que perdía un preso, vida por vida, condena a muerte, lo mataban. O sea, un soldado romano no podía perder un preso, si lo perdía lo mataban. Por eso se iba a matar él antes que lo mate. Mas Pablo clamó a gran voz en el verso 28 diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo tampoco dijo, esta es la nuestra, corramos. Dios está haciendo un milagro. Vieron que no pensó en él. Esto habla de algo. Ya le está mostrando algo. Primero, estaban presos injustamente. Con todo, no se estaban quejando. Estaban orando y cantando himnos a Dios. Y en voz alta. Y los presos los oían. De repente vino un terremoto. La respuesta de Dios. Dios oye, gracias Señor, corramos. No,
¿En quién pensó Pablo? En las vidas que no eran salvas. ¿Y qué hizo? Gritó, no te hagas daño. Vaya a saber cómo se identificó, empezó a gritar el carcelero porque se iba a matar, porque matarse no es fácil. Y vaya a saber cómo Pablo se dio cuenta, lo estaba mirando. Quizá había luz donde estaba el carcelero y Pablo estaba oscuro con los presos. Y el carcelero pensó que todos se fueron porque estaba todo oscuro y Pablo veía, como desde el oscuro se ve a la luz. Supóngase la escena, ¿no? Se iba a matar y Pablo le dice, no te hagas daño, pensando, por eso es que los presos habían. Y más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ni los presos dijeron, bueno, vamos, ya que Pablo y Silas no se van, vámonos nosotros que somos presos. ¿Qué habría allí en la cárcel? ¿Qué cantarían Pablo y Silas que aún los presos que tenían la oportunidad de oír no se fueron? Esto para que vea que no es cuestión de grandes prédicas, de grandes estrategias, de grandes cosas. Él, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, el carcelero, ¿no? Seguramente a los guardias, dame la lámpara. Se precipitó adentro de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se postró. ¿Qué convicción habría en este hombre que le dice, y sacándolos les dijo, señores, díganme cómo oraron para que Dios les responda de esta manera? Díganme cómo hicieron el milagro, caballeros. ¿Qué le preguntó? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ni siquiera preguntó por un milagro. ¿Cómo puedo sanarme de esta llaga, caballeros? ¿Pueden orar por mí? Miren, les puedo dar una ofrenda para la iglesia donde ustedes van. Miren cómo eso es ahora así. Acá no existía toda esa tontería evangélica. Acá existía Cristo y su palabra, hermanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y él dice, lo sacó de la cárcel, señores, por favor. Y se postró y les rogó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Uy, Dios! Le dijo algo que me inspira ahora. Si Pablo no hizo nada raro para que este carcelero caiga de rodillas a sus pies rogándole cómo debe hacer un ser humano para ser salvo, Pablo no solo le dice, solamente lo único que tenés que hacer es rendirte a Cristo, hacer de Cristo tu Señor, dejar de luchar por tus propios medios, dejar de practicar religión, dejar de vivir tu vida de piedad y practicar la piedad de Cristo, y no solamente tú, sino tu casa, como el Salmo 128 también va a ser. No pasó demasiado tiempo, hermanos. Porque en el verso 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Dígame, por el amor de Cristo, ¿cómo tenía tanta premura en bautizarse este hombre? Se iba a matar, lo iban a matar. Se iba a morir, se iba a suicidar, se iba a ir al infierno. Pero Dios intervino con un terremoto. Pablo dijo, no importa, estamos todos aquí, los presos y nosotros, no te hagas daño. Cristo es Dios, Él vino a salvarte, Él vino a perdonar tus pecados, Él vino a darte vida nueva. Cree solamente. Pero por Dios, créele a Cristo. Temelo a Dios. Anda en sus mandamientos. Parafraseando un poco. Y llevándolos a su casa le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído ¿a quién? A Dios, dice.
se alegraron. De inmediato el gozo de la salvación los invadió a él y a los de su casa. ¿Se está dando cuenta el poder esto es poder del Espíritu Santo? No es toda la chabacanería que venimos escuchando a lo largo de la historia del cristianismo. Toda la pavada que venimos escuchando. Esto es poder de Dios, hermano. ¿Cuánto oro para pedirle a mi Dios, Señor, dame esa gracia de cuando yo me esté en la cárcel, no digo necesariamente en la cárcel, cuando esté en mis prisiones, en mis dolores, en mis angustias, en mis enfermedades, yo pueda cantarle a Dios y que me oigan los que están conmigo y puedan decir, Carlos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo le voy a decir lo mismo. Mirá, te voy a citar una palabra de la Biblia que Dios dijo a través de Pablo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa también. Aleluya. Por eso, hermanos queridos y amados, por eso dije, yo soy el único, me decías vos, y yo dije, gloria a Dios. Por lo menos un creyente verdadero y fiel trae consigo muchas posibilidades de salvación a todos los demás que están en su casa. Esto no es matemática, esto no quiere decir, pero quiero mostrarle algo que la Biblia enseña de manera práctica y concreta en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7 es un capítulo que habla mucho de la cuestión de las familias, los matrimonios, los divorcios, los recasamientos y demás. Pero no voy a hablar ahora de matrimonio, divorcio y recasamiento, sino voy a hablar de otro punto en particular que quiero que usted escuche. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo estaba Pablo? Pablo no estaba casado, no se sabe si era viudo, si lo había abandonado la esposa o divorciado, no se sabe. No hay datos sobre esto. Lo que sí que Pablo estaba solo. Se infiere que como era un fariseo, todos los fariseos estaban casados. La razón por la cual la esposa no estaba presente en la historia no se sabe. No importa. Pero él recomendaba a los solteros y a las viudas que se queden como él, solteros. ¿Por qué? Y porque estaba muy brava la cosa, muy brava la persecución. Y no estaba como para andar con los hijos a cuesta corriendo de los que te venían a matar, a violar a tu esposa, y no estaba como. Entonces, cada uno puede correr mejor solo, decía Pablo, ¿no? Y sirvan al Señor mientras tanto, prediquen el Evangelio. Eso decía. Pero, si no tienen don de continencia, recuerdan que hablamos de dones, oficios y liderazgo la otra vez. Y aquí está uno de los dones. El don de continencia es, ¿qué es el don? El don de continencia. Es el don de no necesitar de tener relación física con el otro sexo, no tener necesidad biológica, deseo. Usted ve a un ser humano del sexo opuesto y no tiene atracción en esa parte. Eso es don de continencia. Si no tiene don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Evidentemente, el deseo sexual es como un fuego, que si vos tenés ese fuego te estás quemando y en algún momento va a tropezar. Entonces, si ese fuego está apagado, entonces tenés don de continencia. Si vos experimentás ese fuego de tanto en tanto, o Dios lo apaga, o si queda medio prendido, más vale que te cases, dice Dios, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar del matrimonio, sino trato de desarrollar un poquito la palabra nomás. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, evidentemente, no es la voluntad de Dios el divorcio. Ahora, dice, y a los demás, digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no lo abandone otra vez.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Fíjense en esto, ustedes damas que su marido no es creyente. La Biblia no dice que lo abandone. No, no lo haga si él no le hace problema porque usted sea creyente y le deja practicar su fe. La Biblia dice no se divorcie, no hace falta divorciarse. Fíjese hasta qué punto, ¿no? Si el marido consiente, tranquila, sirva al Señor. Ahora, tampoco voy a eso, sino el verso 14, y ahí es donde me paro ahora quiero que preste mayor atención. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No dice salvos, sino santos. ¿Qué significa esa frase? Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea que no hay la obligación de mantener el matrimonio si el marido o la mujer, incrédulo o incrédula, según el caso, es una persona que se opone radical y brutalmente al cristianismo. No, bueno, Dios dice, bueno, no, evidentemente acá hay peligro, peligra la seguridad, la integridad física, psíquica, psicológica de la persona. No puede vivir uno en un combate constante si el incrédulo le hace la vida imposible. No se puede vivir bajo el peligro de la violencia doméstica, y más vimos como vemos la violencia doméstica se ha multiplicado. Otra vez el tema estadístico, ¿no? Algunos dicen, no, siempre hubo violencia doméstica. Sí, ya sé, divorcio también siempre hubo. Ahora, lo que pasa es que ahora se descubre todo. Bueno, supóngase que la estadística es un dibujo. Está mal. La Biblia dice que la maldad se multiplica, que el hermano entrega la muerte al hermano. O sea que yo le creo a la Biblia y le termino creyendo la estadística porque coincide con la Biblia. O sea, yo creo que la maldad se multiplica, y por eso, porque la maldad se multiplica, porque el egoísmo se multiplica, porque hay hombres amadores de sí mismos, aborrecedores de Dios, que aman lo suyo, son egoístas, blasfemos. Entonces creo, evidentemente, habrá familias disfuncionales que terminarán en divorcio. Punto. Sin estadísticas. Por la Biblia yo sé que la estadística es verdad. ¿Está? Entonces, cierro la idea con esto. Tus hijos, tu esposa incrédula, tu esposo incrédulo, tus hijos incrédulos, son separados para Dios. Significa que ellos están reservados en el corazón de Dios para un día llegar a la salvación. ¿Se da cuenta? Por eso, mi amado y querido hermano, si usted, que es creyente, se aparta o muestra que nunca lo fue, sus familiares prácticamente no tienen esperanza de ser salvos. En alguna gran medida depende de usted, que hoy es creyente fiel, si es que lo es, para que sus hijos sean fieles y teman a Dios. Y no desespere, mi amado hermano, sino mire al carcelero de Filipos y no trate de inventar nada. Usted adore a Dios, humíllese aunque esté preso, aunque las tribulaciones lo agobien. Usted cante a Dios, ore a Dios y deje que Dios y su Espíritu Santo haga la obra. Usted sirva a Dios con íntegro corazón y con temor de Jehová. Sea reverente, respetuoso. Si Dios establece cosas, respételas. Hay normas, respételas. Hay formas que Dios arregla, distribuye la iglesia, la familia. Respete a Dios, respete las autoridades, respete las normas, pero por la causa de Cristo, amén, ande en los caminos de Dios. No viva un cristianismo de apariencia. Hoy Susi hablaba del amor, no es vano, no es como el huevo que está picado de abajo y que perdió todo, un huevo vacío, qué feo. Lo mejor del huevo es la yema y la clara. Lo demás no tiene sentido, aunque tiene mucho calcio la cáscara, pero no vaya a comer cáscara. Hermanos queridos, usted debe ser un ser humano lleno de amor de Cristo.
Como Pablo y Silas, en sus momentos más duros, usted sigue sirviendo a Cristo, no huye por su vida. Hay muchos que dicen, yo corro por mi vida, yo hago la mía, así les va. Terminan siendo un cristianismo que viene, que va, pero no adelanta nada. Usted diga, yo me muero donde Dios me ponga y allí serviré hasta la muerte a mi Dios, en compañía de mis hermanos, como con Silas. Pablo no le dijo, Silas, pica vos, yo te sigo. No, quedémonos porque hay vidas que salvar. Quedémonos porque hay almas que nos necesitan. ¿Se da cuenta? Yo quiero ser como Pablo y como Silas. No sé cuántos quieren ser así, hermano. Yo quiero que usted crea la Biblia. No me crea a mí, créale a Dios. Cree en el Señor Jesucristo. No le crea a Carlos. Carlos es un mensajero de lo que está escrito. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, quizás si harás salvo a tu mujer? Como diciendo, después de todo depende de Dios, pero en un principio también depende de vos. Decile, Dios, por favor, ayúdame a seguir siendo luz. Que nunca más mi boca sea para dañar a mi entorno, a mi familia. Nunca más mis pensamientos tiendan a la división, al divorcio, a la separación, a la ruptura. Eso no es de Dios, es del infierno, es de la carne. Cuando su mente está inundada por la ruptura, el diablo está tomando su lugar. Pero usted diga, no, hoy renuncio, me arrepiento en polvo y ceniza. Antes de oídas había oído a Dios, ahora mis ojos lo ven. Amén. Alabe si puede al Señor. Alábelo. Hay esperanza para tus seres queridos, iglesia. Hay esperanza para tus seres queridos. Alábelo, porque hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza para sus vecinos, amigos y compañeros de trabajo. Depende de usted. Diga conmigo, Señor, gracias por tu palabra, porque me da fuerzas para seguir. Me da fuerzas para luchar. Gracias, Señor. Y no huir de la prisión, donde sufro, donde me duele mi condición, sino que perseveraré por causa de aquellos que no son salvos, para que no se hagan daño, para que no sean condenados, y no solo ellos, sino sus seres queridos, sus familias, mis familiares, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos. Señor, mira hoy, Señor, cuántos que todavía no te conocen. Y yo pensando en mí, Señor, en mi bienestar. Qué egoísta hemos sido, Padre, pensando en nuestro bienestar. Cuando todavía hay gente que se quiere matar, hay gente que se quiere suicidar, y nosotros pensando en nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mirar con tus ojos, a sentir con tu corazón e ir en pos de esas almas. Amén. Para tu sola gloria, para tu sola gloria, para tu sola gloria. Amén, amén y amén. Gracias.